es tipo polilla. Pero, ¿qué diferencia hay con respecto a lo que era antes? Que puede volar. Aquí Alicia nos lo ha dicho. Que puede volar. ¿Cómo era antes? Se arrastraba. Y de pronto, ¡pum!, puede volar. Fijaos qué bonito, ¿eh? Os preguntaría, ¿son dos animales diferentes, el gusano y la polilla, la mariposa? ¿Son diferentes? Tenemos un problema aquí. Hay quien dice que sí que es el mismo y hay quien dice que no es el mismo. Qué bueno. ¿Es el mismo o no es el mismo? Bien, es el mismo transformado. No son dos. Sigue siendo una única esencia, por decirlo así, un único ser, ¿verdad? Pero pasa de una forma a otra forma diferente. ¿Se parecen en algo las dos formas? No, ¿verdad? Son completamente diferentes. Gracias por toda la ayuda. Pues de alguna manera de eso nos está hablando aquí Pablo. Pero previamente a decirnos esta palabra de metamorfosis, os suena, ¿verdad? Este cambio, esa transformación que habéis dicho. Yo creo que Romanos 12 nos dice que a veces nos viene como de soslayo, así como que no lo vemos, pero nos dice algo que para mí creo que es fundamental. En el versículo 1, ¿qué dice? Venga, leemos alguna otra versión, alguien que lo tenga por ahí. Una versión de Romanos 12, 1. ¿Quién se anima? Venga. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vale, eso es un montón de palabrejas que a veces a mí yo reconozco que en según qué versiones no entendía nada. Entonces de pronto, claro, además, bueno, claro, ¿qué nos está diciendo ahí? ¿Qué hemos hecho qué estamos haciendo esta mañana? ¿Cómo llamamos a este acto, este momento juntos? Culto. Es la misma palabra que está utilizando ahí. Fijaos una cosa que creo que puede ser, y si os vais con eso solo, que ya lo sabéis, o sea, os estoy recordando cosas que ya sabéis, ¿vale? Pero os recuerdo solo que de alguna manera el culto a Dios, la adoración a Dios, no tiene que ver con hacer, tiene que ver con ser. Dice que la verdadera forma de adorar a Dios, de dar culto, de honrar a Dios, no es haciendo cosas, que también, sino siendo. Siendo. La esencia de todo tiene que ver con nuestra forma de vivir. Es decir, que nosotros, más allá de lo que hagamos los domingos, lo que da gloria y honra a Dios es lo que hacemos cada día. ¿Cómo vivimos? Eso es lo que de alguna manera, no solo, y yo diría, no solo da gloria o honra a Dios, sino que además es lo que van a ver los demás. Es lo que van a ver los demás. Y eso me lleva a la segunda parte, que es lo que dice Pablo. Entonces dice, teniendo en cuenta que a veces creemos que el culto a Dios es hacer cosas, tener presente otra cosa, que no es así. Es vuestra forma de vivir cada día, en cada relación, con cada persona que os encontráis. Yo sé que esto lo sabéis, pero a veces cuesta practicarlo. Porque lo que viene a decir Pablo en el siguiente versículo, cuando habla del gusano de seda y de que decía yo del camaleón, es que existe una tentación. ¿Sabéis cuál es la tentación? Ser camaleones. Personalmente y como comunidad. ¿Qué es ser camaleón? Que habláis de amoldarse, tomar la forma, tomar el color, hacer como qué. ¿Sabéis que en este contexto qué creéis que sería? Como Jesús. Bueno, sería más bien no, sería camaleón, digo camaleón, ¿eh? Sí, camaleón. Amoldarse. Pero yo os diría, no solo a los criterios de este mundo, que ahora lo veremos. Y dice, no hagáis esto. Sino os diría también a veces nos amoldamos, nos transformamos, nos coloreamos según con quién estemos y según el contexto. Es decir, de pronto nos viene a decir Pablo, cuidado, porque ser cristiano o cristiana no es parecerse cristiana o hacer cosas que harían los cristianos. Ser cristiano es ser cristiano. Entonces, quiero decir, a veces hay un límite que no es claro. A veces llegamos a fronteras en las que
en nuestro contexto somos cristianos y de cara a todo el mundo somos cristianos, pero de pronto no lo somos del todo. Hacemos como que, pero no lo somos. Y yo creo que aquí tiene una serie de repercusiones la diferencia entre serlo, ser un camaleón, pero como comunidad y como persona. Que me amoldo, que me transformo, que parezca que sea, pero no. Es decir, a mí me pasa mucho, se me acerca gente, yo soy abogado, entonces me aparece gente que de pronto para intentar que no les cobre estas cosas, pues me empiezan a hablar en un lenguaje evangélico, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que me pasa a mí, pero que creo que le pasará un poco a gente que parece que es, pero que no lo es, ¿no? Dice, pero entonces después empiezas a ver actitudes y formas y dices, pues es que no me cuadra demasiado esto con ser cristiano. Bueno, entonces, la primera cosa es esa, la segunda es, entonces, claro, la idea de no ser camaleón, aquí nos lo dice Pablo, ¿no? En una exhortación en sentido negativo, ¿no? Tengo aquí un listado de diferentes versiones. Mira, dicen, no, es decir, tenéis la tentación de, vale, pues no sigáis la corriente de este mundo, no viváis según los criterios o los valores, digo, diferentes versiones, de este mundo. No os adaptéis o no os amoldéis, es decir, no entréis en el molde como hacemos un pastel, ¿no? No os conforméis al mundo, a los criterios, a los patrones del tiempo presente, al sistema de cosas, a este siglo, a los valores del sistema. Todo eso son diferentes versiones de lo que dice. Es decir, no seáis camaleones que lo único que mostramos son cambios externos, ¿no? Adoptamos lenguajes o formas que hace como que seamos para confundir a los demás. ¿Sabéis por qué se transforma el camaleón? ¿Por qué toma otro color? Para evitar a los depredadores. ¿Vale? Dice, no hagáis esto. Porque de alguna manera, y Jesús lo dice también, ¿no? Por sus frutos nos conocerán, por nuestros frutos nos conocerán. Yo creo que es difícil. A ver, yo creo que el Señor no nos obliga a ser cristianos. No nos obliga. Es decir, yo creo que es una de las religiones más interesantes. Yo tengo mucha relación con gente musulmana y hay hay muchas religiones en las que hay una presión social. Aquí también la había en el catolicismo en en la dictadura, ¿no? Todos teníamos que ser católicos, ¿no? Y pobre de ti si te salías, ¿no? Entonces, pero en el fondo la base del cristianismo tiene que ver con la libertad que nos dio Jesús para serlo o no serlo. Pero serlo, y eso tiene a la vez una bendición y tiene un precio. Claro, ser cristiano pues, tiene la bendición de la vida eterna, pero la vida ya plena, yo creo, la invitación a tener una vida plena aquí, tiene un coste y es que hemos escogido seguir a un maestro que acabó crucificado. Y a veces yo pretendo que no me pasen cosas, no sufrir demasiado, cuando resulta que el maestro pues lo pasó fatal. Entonces, yo no sé si soy muy coherente por mi parte, pero es lo que hay. Es el maestro que hemos escogido, ¿no? Pero lo hemos escogido. Él nos ha escogido a nosotros, pero nosotros también decidimos si seguimos o no, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo la invitación es clara, es decir, ser cristianos, y es muy triste. Yo creo que el Señor se entristece mucho cuando hacemos como que lo somos, ¿no? A ver, yo entiendo que a veces, pues no sé, hay una tentación en aparentar para encajar y demás, pero no parece que sea la voluntad de Dios, ¿no? El Señor nos regala plenitud en aquello que hacemos, pero debemos ser coherentes con su llamado, ¿no? Dice frente al anterior, de tiempo me enrollo. Vale, frente al anterior, dice al contrario, o sea, en lugar de amoldarse, transformarse, adaptarse, ser un camaleón, de pronto nos dice, al contrario, transformaos, renovaos interiormente, cambiad vuestra manera de pensar, rehaced vuestra mente, renovad el alma, adquirir una nueva mentalidad. Dice, cambiad por dentro, de ser y de mente. Transformaos, es decir, sois gusanos de seda, erais gusanos de seda. Es verdad que hay un tiempo en el que uno se mete dentro del capullo, no sé cómo se dice en esto. Sí, capullo, ¿no? Vale. Y yo entiendo que ahí igual se está calentito, ¿eh? No sé, nunca he sido gusano de seda, que yo sepa. Y por tanto no sé cómo se está. Puedo entender que como cuando uno está dentro de la mamá, pues sabe mal salir fuera, ¿no? Porque además es desconocido lo que va a suceder.
Y es verdad que cuando uno está ahí dentro, puedo entender también que es difícil entender los cambios que se están produciendo dentro de uno, ¿no? Porque que un gusano empiece a transformarse, pues supongo que también será difícil de entender, si es que se pudiera decir de esta manera, ¿no? Pero la finalidad de ese gusano, la finalidad suya es ser mariposa. Dice, no hay otra opción. Quedarse a medio camino es una lástima. En el fondo es una pérdida de energía. Es decir, Dios nos ha llamado a transformarnos de tal manera que podamos ser esa mariposa, esa que pueda volar, como decía Alicia. Eso es a lo que estamos llamados. Eso es lo que estamos llamados como personas y como comunidad. Que yo veo, que pensaba, cuando me decía Xavi y pensé en este texto, decía, no sé hasta qué punto, porque vosotros, lo que yo percibo y lo que siento con vosotros, es que el Señor ya os vais claramente en ese camino de volar. Pero igualmente os haya esta exhortación a, si estáis en el proceso, voléis, que es para lo que estamos llamados como mariposas, ¿no? Para volar. Entonces, eso es lo que de alguna manera nos está diciendo Pablo. Y ese volar, bueno, nos dice tres cosas aquí. Hay tres razones para ello, ¿no? Uno, lo que nos está diciendo Pablo es que solo cuando nos transformamos, claro, en esta imagen está el tema de lo que es el interín, ¿no? Mientras tanto, ¿en qué punto estamos? Pero lo que viene a decir Pablo es que si queremos conocer la voluntad de Dios, si realmente queremos conocer, a ver, cuidado, la voluntad de Dios es, a veces, hablo de mí, o sea, esto ya sé que a vosotros nos pasa, pero lo digo a mí. Yo a veces me cuesta entender cuándo es mi proyecto que quiero que Dios me lo bendiga y cuándo es el proyecto de Dios en mí. Que no es lo mismo. O sea, ¿en qué momento yo tengo mis aspiraciones, mis deseos, mis ganas, mis sueños y digo, Señor, esto como va en Navidad, ¿no? Señor, esto es lo mío, va, venga, va. Y se lo meto con calzador, ¿no? Esto, Dios, esto es lo que... Esta es tu voluntad, que sí, a que sí, a que sí, a que sí. Y el Señor... Hombre, si me lo pones así, pues... Pero realmente, si somos honestos, dice, no, pero es que nuestro camino en este vuelo, en realidad tiene que ver con que Dios, con su viento, ¿no? Es el viento el que insufla, que da a las alas la capacidad de volar, es el aire, el espíritu. Decimos, bueno, pero Señor, vale, quizás este es mi sueño, pero ¿cuál es el tuyo para mí? Y es donde todo cambia. Y parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Cuidado. Para descubrir Entonces dice, es que la voluntad de Dios a veces parece muy clara, pero muchas otras veces no lo es. Y toma mucho tiempo. A veces toma mucho tiempo, te diría, y muchos silencios y a veces muchos sufrimientos llegar a la voluntad de Dios. Pero de alguna manera dice, es que si queréis, este proceso de transformación tiene que ver con el objetivo, ¿vale? La finalidad última de saber realmente lo que Dios quiere. Entonces, si lo hacemos a la inversa, diríamos, si queréis saber lo que Dios quiere, debéis transformaros. Debéis entender que, siendo camaleones, no vas a descubrirla. Puede parecer, vas a hacer como que, te vas a autoconvencer, o me voy a autoconvencer de que es así, pero no necesariamente va a ser la voluntad de Dios. Pero si quieres conocer lo que es, además qué bonito es, la buena, grata, agradable, perfecta, lo que le gusta a Dios de verdad, necesitas hacer este proceso de transformación como comunidad, como iglesia y personalmente. Después nos dice también Pablo, la segunda cosa que nos dice es que solo con esa transformación va a tener un efecto, una serie de efectos positivos en la propia iglesia, porque el sistema de valores va a cambiar. ¿Sabéis lo que más me sorprende? Una de las cosas que más me gustó cuando yo empecé con Jesús, me llamó mucho la atención. Y además se lo dijeron, se lo echaron en cara. Si eres tan bueno, si eres tan santo, si eres tan... Iba a decir una barbaridad. Si eres tan maravilloso, ¿verdad?, que has curado a tanta gente, cúrate a ti mismo. Y sí, que dirían, ¿no? Fácil. Bájate de la cruz. No sé. Claro, fijaos cómo Jesús en su
en su caminar como maestro, y nosotros como discípulos que le seguimos, nos está invitando a hacer un cambio en nuestra forma de vivir, nuestro sistema de valores. De tal manera que de pronto todos los dones que Jesús tenía, fijaos qué curioso, los ejerce en bendición de los demás. Que en la bendición de los demás, esto es como los matrimonios, ¿verdad? Que dicen, no, es que quiero ser feliz. Cuando tú dices, no, yo quiero ser feliz y no me hace feliz, la has liado, la has fastidiado. Porque la gracia está, el regalo está en hacer feliz al otro. Cuando haces feliz al otro, cuando bendices al otro, normalmente in return, que dicen los ingleses, de pronto es como un espejo, que ¡pum!, te viene la imagen, te devuelve la imagen. La clave está en la bendición hacia los demás. Los dones que tenemos son para bendecir a otros. Y Jesús, en esa coherencia, descubrió que si utilizaba los dones para sí mismo, se pudrían. Se pudre, porque están hechos para los demás. Entonces aquí de pronto Pablo nos empieza a hablar de la comunidad y de las capacidades que cada uno tiene, ¿no? Nos dice, aunque somos muchos, todos formamos el cuerpo de Cristo y Dios nos va dando diferentes capacidades según, además es curioso, según Él va dando. Si os fijáis en el texto, no es que yo me los arrogue, sino que es como que Dios va repartiendo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Irnos reconociendo dónde están los dones, con la humildad suficiente, ¿veis?, de que yo soy más porque yo soy Xavi y soy el jefe de todo, ¿no? Pues no. Lo curioso es que el llamado es a que si Xavi tiene la máxima responsabilidad, a la vez es el que más debe servir a los demás. Esta es la pirámide invertida. Es un rollo, ¿verdad? Porque a veces la gente no lo entiende. Pero es así, estamos llamados a servirnos. Dice, no os hagáis más importantes los unos, no, es más importante que el otro. De pronto, el que quiera ser mayor entre vosotros, que sea el servidor de todos. Jesús nos va dando una serie de valores diferentes completamente a cómo funciona el mundo, ¿verdad? Yo soy el jefe, tengo mi mejor coche, trato a la gente como me da la gana, y de pronto dice, no, de esto nada. Yo soy el maestro, ¿verdad? Os lava los pies, pues ahí tenéis el ejemplo, ¿no? De pronto nos da otra forma de vivir, otra forma de enfocar la vida. Y entonces dice que y la última es que solo desde esa perspectiva creo que somos capaces de vivir a nivel comunitario, a nivel individual, de esa otra manera tan diferente. Porque fijaos que cuando del versículo 9 al final nos dice cómo debemos vivir nosotros y con los demás, y nos dice amar con sinceridad, como hermanos y con respeto. Difícil. No ser perezosos. Trabajar para Dios con mucho entusiasmo. Esperar al Señor con alegría. Ser pacientes en los tiempos de sufrimiento. ¡Guau! Difícil, ¿eh? Ser pacientes en tiempos de sufrimiento. Constantes en la oración. No sé si os pasa, pero a veces tenemos muchas cosas y es difícil. Compartir con los necesitados y acoger a los que son de fuera. Pedir a Dios bendición sobre nuestros perseguidores y tratar bien a nuestro enemigo. No dejarse vencer por el mal, sino vencer al mal a golpe de hacer el bien. Alegrarse con el que está alegre y sufrir con el que sufre. Vivir en armonía y con paz con todo el mundo. No ser arrogantes, orgullosos, ni tener en menos a los demás o creerse más que los otros. Mirad, yo todo esto, a mí me parece que a veces, fuera del contexto en el que estamos, es imposible. Es imposible. O sea, no... Quiero decir, incluso hay quien enfoca este listado, por decirlo así, o estos mandamientos, o esta exhortación, lo enfoca de un punto de vista idílico, utópico. Bueno, son cosas que en algún momento deberían ser posibles, ¿no? O bueno, es que Jesús era un utópico, ¿no? Pero no. Son cosas que son imposibles para nosotros por nosotros mismos, pero en este proceso de transformación, en esa transformación en lo que Dios, en este volar, tiene que ver con esto, con ser capaces de vivir de esta manera. Así que yo tenía más cosas, pero lo voy a dejar aquí. Os exhorto y os animo primero a que entendáis que lo que hacemos es importante, pero cómo somos es mucho más, y además transmite mucho más, pues realmente transmite más quiénes somos, pero sobre todo quién está dentro de nosotros y a quién adoramos. Porque lo contrario además es muy triste. Porque decimos somos cristianos, pero después nuestras actitudes siguen siendo determinadas.
lo que genera es un efecto negativo, ¿no? No es el caso vuestro, por tanto, os animo a que viváis de esta manera, que sigáis viviendo así y que eso, seáis no camaleones, ¿verdad? Sino que seáis mariposas, a veces más bonitas, a veces menos bonitas, pero cuya finalidad es poder volar. Es a lo que estáis llamados. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien.